Bienvenidos a Psicotepec, su programa de divulgación de la psicología. Y se acaba de ir a Yana porque ya no la vamos a utilizar. Sean bienvenidos a esta ocasión. Les habla hasta Gary y me acompañan como siempre Migue Hola a todos, ¿qué tal? y Roger. Y Roger hoy va a tener unos problemas con el micrófono al parecer porque no se escuchó. Pero no importa. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, el primer tema sobre biografías. El día de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a hablar sobre uno de los psicólogos más famosos o más revolucionarios, influyentes del siglo XX. Vamos a hablar de John B. Watson. Entonces, Miguel, Roger, ¿qué les parece este personaje? Vamos a hablar un poquito sobre este personaje. Bueno, pues es un personaje bastante polémico. Tuvo, a lo largo de su historia, tuvo tanto puntos muy interesantes de desarrollo como muchas críticas, de hecho, también. Hizo experimentos, los cuales hoy en día ya no podríamos realizar por esta parte de la ética humana y esas cuestiones. Sin embargo, creo que fue una persona muy brillante que también se adelantó un poquito al pensamiento y se enfocó mucho en hacer que la psicología empezara a trabajar en posturas más objetivas. Vamos a ir adentrándonos un poquito a esta parte, pero pues bueno, me gustaría introducirlo, pues es John B. Watson o John Broadus Watson, que nació por ahí de 1878 en Nueva York. Era hijo de una familia muy religiosa, si no me recuerdo. Por ahí en algunas notas de su biografía que leí, pues que no tuvo el padre del año. Al contrario, creo que era alcohólico, toda esta parte, eso influyó en su vida, que su madre fuera muy estricta con él en este caso. Pero bueno, pues empieza creciendo en esta parte. Murió por ahí del 1958, me parece que por ahí cuando ya tenía que será unos 70 años, ¿no? Más o menos. Pues fue profesor, fue conductista, venía de los arraigos de lo que hizo el fisiólogo ruso Iván Pavlov. Y pues terminó casi como mercadólogo el señor Watson. Pero bueno, vamos a empezar con esta parte de las aportaciones psicológicas iniciales y qué fue esto. Roger, ¿qué nos puedes decir de Watson? Pues igual, ya lo decía Miguel, realmente fue un psicólogo bastante controversial. Sin embargo, para mí yo creo que de los psicólogos a los que sí admiro, sus trabajos pues marcaron precedente y no sé si sea exagerarlo, pero yo creo que sí lo llamaría como el padre del conductismo, o por lo menos quien fue sentando las bases más importantes que posteriormente se fueron desarrollando con Skinner y demás. Pero sin duda, sin duda, sin duda, sus experimentos marcaron un precedente y fue un antes y un después de Watson, sin duda. Vale, empecemos con su infancia. Y Watson fue bastante activo, por no decir que causaba algunos disturbios según algunas notas biográficas. No era el hijo prodigio, no era el estudiante prodigio en sus inicios. Sin embargo, empezó a despuntar mucho en la parte de la psicología. En toda esta parte creo que ya fue hasta la universidad, básicamente, ya cuando se graduó por ahí de 1903. Ok, tal vez a mí como dato curioso, me gustaría resaltar el hecho de que él se consideraba como ateo. Ya decía a mí que venía de una familia bastante religiosa y el hecho de que él pensara o se considerara como ateo, además de la época a la que hablábamos, pues por lo menos a mí se me hace curioso, ¿no? Ya desde ahí vamos viendo que era medio rebelde. Ok, tenemos a un Watson joven que no destaca en nada, así que si ustedes son estudiantes de psicología, pues ya ven que Watson no destacaba en nada, entonces no se sientan mal por tampoco destacar, para empezar. Y aún pueden dejar la huella, una buena huella, pero también pueden dejar muchas controversias, así que tengan cuidado con su vida.
Ok, vamos a pasar a su parte polémica después de ver lo que él hizo, porque también tuvo que ver mucho con lo que es mercadotecnia, pero eso ya fue después. ¿Qué es lo que hizo Watson? ¿A qué se dedicó? Estudió psicología y como lo dijimos, no destacaba mucho. Sin embargo, hizo varios experimentos, entre ellos el del pequeño Albert, que es el más famoso de todos sus experimentos, en el cual creó una fobia. ¿Alguien quiere explicar cómo fue lo de la fobia? Claro, bueno, pues veníamos de lo que era el condicionamiento clásico de Pavlov, que creo que esas fueron las bases en las que se basó este señor Watson. Aquí aclarar unos puntos. Watson, al, al venir de una parte funcionalista y algo fisiológico con William James y toda esta parte, él decide enfocarse bueno, separar los procesos privados, por así decirlo, y enfocarse en la conducta, en lo observable, en lo que sí pueden observar tal cual. Y en esta parte de la separación dice que el hombre se puede reducir como esta parte animal, no animal de sus instintos básicos, sino animal como funcionaba el condicionamiento clásico. Es decir, que los hombres sean un animal más que reaccionaba, aprendía y mantenía conductas con base en esta parte del condicionamiento. Y lo que hizo en ese experimento de Albert es básicamente llevar esto que hizo el fisiólogo Pavlov con un perro, llevarlo con un niño, diciendo que los hombres o los humanos también podían funcionar de la misma forma en que se aprendían este tipo de situaciones. Lo que hizo en el experimento de Albert, básicamente, colocar un estímulo incondicionado, pues podría ser una rata blanca, una almohada, un peluche, cualquier objeto blanco, que le generaba una respuesta incondicionada, es decir, nada malo ni nada significativo, al contrario, imagínense que a un niño le presentan un peluche blanco, ¿no? No le genera pavor, ni emoción, ni sorpresa, ni nada, solamente pues, un peluche ahí. Le puede gustar o no, no afectaba. Y se empezó a relacionar con un estímulo condicionado. Tenemos un sonido estridente que le generaba terror al niño. Entonces ya tenemos estos dos estímulos, el estímulo incondicionado y el estímulo neutro, que es pues un ruido muy fuerte de una campana. ¿Qué es lo que hace Pablo? ¿Qué es lo que hace Watson? Watson asocia estos estímulos para generarle una respuesta condicionada. Ya que tenemos este estímulo del peluche y luego le tenemos un estímulo que es que le resulta aversivo, como es este sonido de la campana, lo empieza a mezclar al momento que se le presenta este peluche, objeto, rata, animal neutro, ¿no? Entonces, vamos a suponer que es la rata blanca. Se le presentaba ya no la rata blanca solita, es decir, que el niño pues la viera y jugara con ella. Se le presentaba este estímulo auditivo estridente que le generaba terror y lo hacía llorar. Y se le presentaba después en conjunto con la rata. Al paso de varias repeticiones, lo que hacía este tipo de ensayos era que el niño o Albert aprendía el estímulo que en un principio era neutro, la rata blanca, incondicionado, pues se vuelve condicionado y le presenta esta sensación de terror, de fobia, de incomodidad. Al presentarle tantas veces a la rata blanca que en un principio no le generaba nada con este sonido estridente, lo que hace es que Albert aprende que la rata le genera esa sensación de ansiedad, de estrés, de miedo. Y al repetir muchas veces esto se queda ese aprendizaje. Después, sin que se presente ya el estímulo sonoro, que era aversivo, con el simple hecho de que le presentaran la rata blanca, el niño Albert se sentía aterrado, se sentía espantado, nervioso e incómodo. Y eso fue el proceso que hizo básicamente Watson con Albert. Lo curioso es que después se empezó a transportar a diferentes objetos similares, que ya no solamente era una rata blanca, podría ser un objeto blanco, un peluche blanco, etc. Y le empezó a generar como esta fobia, este aspecto aversivo hacia ese objeto. Y en parte de este aprendizaje lo que hace Watson es darse cuenta que estos estímulos ambientales, cuando se relacionan de manera correcta, generan el aprendizaje o los miedos que puede tener un niño en este caso. Eso fue, pues básicamente los principios o la base de lo que fue con el pequeño Albert.
que todo se basó en el experimento que hizo anteriormente Pavlov con el perro, que es condicionarlo con el alimento, pero ahora lo condicionó con un niño con un estímulo auditivo o sonoro. Exactamente. Vamos a resaltar un poquito sobre por qué lo hizo. Eh, Recordemos, Watson nació en 1878. En 1859 se publicó El origen de las especies de Charles Darwin. Entonces, para la época en que él nació habían pasado unos 19 años y a finales de esta época de 1800, Darwin era una moda, por decirlo así, entre los círculos académicos. Entonces, entre todos los círculos académicos se hablaba de Darwin. Ahí tenemos, por ejemplo, a Freud, que también hablaba sobre Darwin. Tenemos a Breuer y al otro, se me fue. Ah, bueno, en todos los médicos también hablaban sobre cosas sobre la evolución del hombre y cómo se originó. Y entonces Watson decía, ok, si los animales como los perros, en el caso de Pavlov, podían aprender a salivar con un estímulo diferente, ¿qué pasa si hacemos esto con el humano? Watson tenía muy presente que el humano era un animal más y al igual que los perros, podía aprender como ellos a comportarse de cierta manera. Entonces, él decía que el origen de toda conducta es un aprendizaje y por lo tanto, él decía que eh, podría hacer de cualquier niño, eh, tiene la famosa frase que, denme una docena de niños, no importa su, bueno, bien entrenados, más bien bien sanos, decía, y no importa su origen o sus razas, yo lo podré entrenar para convertirlo en lo que sea, desde un gran médico hasta un gran ladrón o un mendigo. Entonces, él decía que los humanos tenemos esta capacidad de aprender como todos los animales y por eso hizo este tipo de experimentos con el pequeño Albert para demostrar que las fobias y los miedos son aprendidos. ¿Algo más que destacar sobre esto? Um, pues básicamente que ese tipo de experimentos hoy en día ya estarían prohibidos por esta Comisión de Derechos Humanos, pero que resultó un aprendizaje bastante significativo el poder hacer un trabajo con este niño. Por ahí, hacer también un estudio único de caso, por ahí se le hicieron algunas críticas y evidentemente al día de hoy se le critican algunos puntos como que sea muy reduccionista el hecho de que él pueda o crea que pueda generar con un niño que fue de lo que fuera. Es decir, que podría transformarlo en lo que él quisiera. Porque ahora ya se sabe que hay más contingencias, hay más estímulos Factores. exactamente que determinan el aprendizaje, con lo cual llega el condicionamiento operante de Skinner, que es estímulos reforzadores, toda esta parte. Sin embargo, para su época él pensaba que el sistema funcionaba así, tal cual pensar que el hombre era un animal más. Y fue una parte muy, muy dura, pero también una muy buena porque él estaba pasando como esta etapa en la que la psicología se estaba separando de esta parte de la mente, de los procesos privados y toda esta situación y de abordar como esta introspección de la mente por algo más operativo y más funcional. Por ejemplo, aquí quiero agregar una frase que decía Watson. Dice, en este dogma, refiriéndose al alma, ha estado presente en la psicología humana desde la más remota antigüedad. Nadie ha tocado alguna vez el alma o ha visto una en un tubo de ensayo o tiene alguna manera de entrar en relación con ella. Con esto básicamente marcaba esa parte de que realmente no era tarea de la psicología abordar esta parte como abstracta, metafísica, sino que la verdadera psicología tenía que trabajar con estos hechos de la conducta observable. Y en medida que se entendiera y se trabajaba, podían predecirla, cuantificarla y medirla. En ese sentido es por lo cual Watson tenía como esta postura tan rígida, tan, bueno, tan
¿cómo decirlo?, tan directa con esta parte de decir que se podría transformar a cualquier niño, cualquier persona en lo que él quisiera, dependiendo de cómo se relacionaran estos estímulos directos. Exactamente. Él prácticamente nos decía que la psicología era una ciencia natural, por lo que teníamos que estudiar eran los movimientos musculares, las secreciones glandulares y qué es lo que las provocaba y qué es lo que tenía. Él comparaba mucho, eh, le gustaba mucho este tema de la biología comparada, psicología comparada, en su tiempo llamada zoopsicología, que comparaba el comportamiento de los animales con el comportamiento humano. Sin embargo, él también destacaba que todo esto que sea herencia genética, conductas por herencia genética, las desechaba por completo porque pues decía que no podían verse en cierta forma, no le interesaba todo lo que tenía que ver con lo genético, por lo tanto todo lo que tuviera que ver con genes, él lo desechaba. Esa es una de sus críticas, de que es reduccionista y desechaba todo esto de la genética. Sin embargo, sí comparaba y amaba comparar a los animales con el comportamiento humano. A mí una parte que me llamó bastante la atención al estar indagando sobre Watson era que él manejaba dos conceptos, el concepto de la psicología antigua y el concepto de la psicología nueva, bueno, en sus momentos. El concepto el que se refería a la psicología antigua básicamente era la psicología introspectiva, que pues bueno, teníamos como ejemplo el psicoanálisis que en su momento estaba, y básicamente hacía referencia a todos los procesos internos, por ejemplo, los sentimientos, las emociones, todos estos aspectos que no necesariamente son medibles o cuantificables, él los refería como psicología antigua. Y posteriormente, pues él se dio a la tarea de investigar y de desarrollar, en la cual, pues, su nuevo concepto de psicología nueva era la psicología conductista. La psicología conductista, como bien decían ya ustedes, tenía la finalidad de ser objetiva, de ser científica, de utilizar y basarse en todos los modelos científicos que, de hecho, hablamos el podcast pasado, y de ser objetiva. Básicamente esta parte como que me llamó bastante la atención. Y como lo decías, en uno de sus textos más importantes, creo que se llama, ¿qué es el conductismo? Hay una parte que me gustó bastante y es cómo define el conductismo. Él lo define como una ciencia natural que es arrogada de todo el campo de las adaptaciones humanas, lo que nos explicabas hace ratito. Que además se diferencia de la fisiología solo en el orden de los problemas. Solo estudia la conducta y el control de las respuestas y para esto busca anticipar y fiscalizar las actividades humanas a fin de conseguir reunir todos los datos científicos mediante procesos experimentales. En resumen, y básicamente lo que trata de decir es que la psicología, desde sus ojos, debía de ser a través de un proceso cuantificable, medible y objetivo. Esto como parte de complemento a lo que ya dijeron. Y ahorita estaba pensando, ¿creen ustedes que sí haya condicionado al pequeño Albert para ya no tener estos miedos? Porque se dice que sí, pero realmente no hay, hasta donde yo sé, no hay estudios o no hay información que avale eso. ¿Ustedes conocen algo? Eh, Voy a regresar, antes de responder eso, yo no Ok, ok. encontré nada sobre el pequeño Albert, pero encontré sobre el pequeño Peter, que Ah, es sí. lo contrario a eso. Ah, Volvemos a lo de psicología antigua y psicología nueva. ajá. La crítica, como decías, no solo era al psicoanálisis, también era al funcionalismo de James y al estructuralismo de Titchener y de Wundt prácticamente. Recordemos, Wundt es el que hace a la psicología ciencia en su laboratorio y uno de sus alumnos fue Titchener. Y Titchener decía que intentaban hacer como un esquema de la estructura de la mente. William James, por su parte, decía, ¿cómo funciona la mente? Y se hizo su esquema y por eso se llama funcionalismo. ¿Cómo funciona la mente? Entonces, Watson agarra a estos dos y les dice, es que no se puede separar, siguen en el mismo problema
la división mente y cuerpo, cuando el pensamiento, que es lo que dicen que también es parte del alma, es una conducta. Por lo tanto, hay que desechar el estructuralismo y el funcionalismo porque están separando mente-cuerpo y por lo tanto no nos sirve, no nos interesa y no es la predicción y no es la funcionalidad de la psicología. Lo que él decía es que la psicología, aparte de describir el cómo funciona la mente, que es lo que hacía el estructuralismo y el funcionalismo, era controlar la respuesta, como bien lo dijo Roger. Había que controlar la respuesta y había que hacer de la psicología una ciencia práctica que funcionara y que nos sirviera. Entonces, por eso le hace esta crítica a la psicología vieja de, es que no nos sirve de nada describir cómo funciona o esta cosa si no le sacamos provecho y aparte si no podemos medirlo. Entonces, esa es la parte importante y lo que decía las críticas de Watson a la psicología vieja y cómo se va evolucionando a esta psicología conductual. Sobre el pequeño Albert, yo no encontré información de que como que intentara corregir eso, pero sí recuerdo que en algún momento leí que sí lo intentaron como quitarle la fobia, pero no sé si confundieron eso con el experimento del pequeño Peter. A ver, yo no conozco el experimento del pequeño Peter, ¿me lo explicas? Sí, ok, si retomamos el experimento del pequeño Albert en el que él, junto con su aprendiz apoyo, Rosalie Reiner, que era su aprendiz, era una chica que estaba apoyándole en este experimento, le crearon la fobia al pequeño Albert. Ajá. Entonces, Watson, bueno, más bien Rosalie Reiner le preguntó a Watson, si todas las fobias son aprendidas, ¿hay una forma de desaprender la fobia? Entonces, Rosalie le presenta el caso del pequeño Peter, que era un niño que le tenía miedo a los conejos. Empieza a decir, pues sí, hay que enseñarle que que los conejos no hacen daño o que no hay que tenerle miedo a los conejos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace todo lo inverso al pequeño Peter, al pequeño Peter, al pequeño Albert. Empieza a presentarle la imagen del conejo, una foto de un conejo o la ilustración de un conejo y al mismo tiempo le presenta un dulce o le presenta o lo acaricia o le da diferentes estímulos positivos a él. Luego presenta al conejo desde lejos y ya desde lejos le da el dulce y empieza. Poco a poco va acercando al conejo a tal punto de que el conejo lo empieza a relacionar con cosas positivas como el dulce y llega en algún momento en el que el pequeño Peter, que le tenía miedo a los conejos, se puede acercar a los conejos y puede acariciarlos. A estos le llamaron como la cura de las fobias en su momento. Ahorita lo llamamos desensibilización sistemática. Entonces, ese es el pequeño Peter. Entonces se concluye que tanto se puede crear una fobia como que también se puede curar una fobia. Ese es el experimento del pequeño Peter. Pero te digo, la verdad creo que como el experimento de Albert es el más famoso, llegan a confundirlo también con el experimento de Peter y pues nuestro querer que las cosas terminen bien es como decir, ah, sí, es que al final sí lo curo. Y también el querer, también es polémico este experimento del pequeño Albert porque pues simplemente crearle una fobia al niño y dejarlo así con la fobia, pues es éticamente mal visto a la época en la que nosotros estamos. Pero tomando en cuenta que también hay guerras entre los propios académicos, pues tenemos que ver si también le hicieron la mala fama de que nunca lo curó o si sí lo hizo o si lo hizo después, porque realmente yo no recuerdo, pero están estos dos experimentos, el de Albert donde se genera la fobia y el de Peter donde se quita una fobia a un conejo. Están los dos contrarios, pero el de Albert no sé si lo quitó o simplemente es nuestro deseo porque termine bien la historia, porque termine feliz la historia. No sé tú, pero eso es lo que hace Disney en todas sus películas, que termine bien y bonito todo. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Ya me queda más claro. Muy bien. A todo esto les mencioné a Rosalie Reiner, ¿no?
Ajá. Ajá. Rosalie Rayner era su ayudante. Es controversial. Vamos a entrar en una parte controversial de Watson para poder pasar a la siguiente etapa de su vida. Watson estaba casado y estaba casado con una hermana de un político inglés. Entonces, durante el experimento del pequeño Albert, este Watson empieza a tener una relación sentimental con esta Rosalie Rayner, su alumna. Obviamente los cacha porque el político, el cuñado de su cuñado, lo odia a Watson y le manda un espía. Y este espía descubre la relación que tiene Watson con Rosalie y pues le provoca el divorcio y provoca que también lo expulsen de la academia y que se quede sin trabajo y que ya no lo contraten en ninguna parte. El chiste es que se cambia, se sale de lo académico y tiene que cambiarse de vida. Se termina casando con Rosalie Rayner y para sobrevivir empieza a vender zapatos. ¿Ok? Entonces con esa venta de zapatos se mantenía, pero él se dio cuenta de algo bastante interesante de la mercadotecnia en Estados Unidos. Ustedes han visto los anuncios que salen en la televisión, ¿no? Así es. ¿Qué pasa cuando te venden estas marcas como Colgate, como Ariel, como todo esto? ¿Qué ven en esos anuncios? Pues Dulces. retomando más de lo que se vio, pues se vende más como una imagen, un estereotipo, un estándar, un status quo, una cara bonita, no sé, cosas similares. Tú, Roger, ¿qué has visto en los anuncios que pasan en la televisión? Yo creo que diría que siempre terminan un final feliz, o por lo menos siempre los veo felices a las personas de los anuncios. Hay una cosa muy interesante y que pasa por lo menos aquí en México, en los anuncios de México, en las que hay una gran oferta de medicamentos. Y curiosamente, estos medicamentos, ya sean para gastritis, para el reflujo, para escurrimiento nasal, dolor de espalda, curiosamente siempre aparece y dice, te lo recomienda el doctor, soy el doctor tal cual. Y esta es mi cédula y te presento esto que es lo más efectivo para curar este malestar. Sí, luego hay unos que dicen hasta recomendado por la mamá de los doctores. Exacto. Entonces, están todos estos anuncios que dicen, están recomendados por profesionales. Este tipo de anuncios está desde los años 20 del siglo pasado. Este tipo de anuncios es lo que utilizaban eh, para vender y que siguen utilizando hasta el día de hoy las diferentes empresas. ¿Qué es lo que hizo Watson? Watson vio que al dar confianza por un profesional, el, obj- el producto se podía vender. Sin embargo, la fórmula de que lo recomendaba un profesional estaba tan, pero tan quemada que las personas que los veían ya estaban acostumbrados a ellos y ya no tenían el mismo efecto que fue cuando iniciaron este tipo de comerciales. Por lo que Watson empieza a hacer comerciales en los que no vende zapatos, sino que vende la sensación de portar los zapatos. Él lo llama glamour, o bueno, al menos le dice eso, en la cual empieza a vender los productos para que tú, si tú utilizas unos zapatos, tú ya te vas a ver como la modelo que aparece aquí, o te vas a sentir bien. Es así como él empieza a vender zapatos y hace una campaña sí, una campaña de ventas en la cual su principal forma o los anuncios que él creaba era decirte, mira, ¿ves a este tipo? Es exitoso. Es porque utiliza estos zapatos. Es porque hace esto. Entonces, es él el que revoluciona los anuncios de tal forma que ves a los prototipos, o a los modelos o a las personas de poder utilizar cierto calzado, cierta ropa o cierto producto. Y ya no importaba que te lo recomendara un profesional, importaba el cómo te ibas a ver y cómo te ibas a sentir portando ese accesorio. Entonces, él hace esta revolución de los anuncios en la época de los años 40, de la época de los años 50, en el cual se sigue utilizando hasta el día de hoy. Si no, díganme, ¿han visto algún anuncio en el cual alguna celebridad utiliza cierta marca? Ujú. Pues todo eso es gracias a Watson. O tan solo veamos el más famoso que utilizan siempre los mercadólogos
en sus ejemplos, que es Coca-Cola. Coca-Cola te vende, ¿qué? Familia, Navidad, felicidad. Exacto, te vende un sentimiento. Roger, ¿nos puedes desarrollar cómo se maneja esto de Coca-Cola, de mercadotecnia? Pues su producto ya está sumamente conocido, ya no es necesario ni siquiera promocionar el producto. Realmente lo que promocionan es lo que tú decías, la convivencia, la felicidad, los elementos que rodean a una familia o a una situación de felicidad, por ejemplo, con amigos. Estaba relacionando ideas. Básicamente estamos siendo entonces condicionados, condicionados sin que nos demos cuenta a diferentes estímulos neutros que terminamos teniendo alguna respuesta. Por ejemplo, comprar una rica y deliciosa Coca-Cola. Coca-Cola, patrocínanos. No, no es cierto. Este, pero sí, básicamente es eso. Perdón por revelar tu secreto de los anuncios. Pero ya todos lo saben, entonces no creo que sirva y aparte ya está tan bien posicionado que no creo que le afecte. A excepción de que Ronaldo mueva la coquita otra vez. No, pero está bien curioso, ¿no? Cómo básicamente los estudios que fue desarrollando previamente Watson los implementó en otra cosa que era totalmente diferente. Entonces, qué curioso. Y se sigue utilizando hoy en día. Por eso les decía, era antes y después de Watson. Exacto, entonces es una de las cosas más. Es de las cosas por las cuales Watson es tan importante, porque hace estas cosas que podrían ser tal vez un poco éticas, tanto por los experimentos en humano como por el aprovecharse de los sentimientos en la publicidad, pero nos están demostrando que cómo nos podrían manipular, porque somos al final animales que aprenden y tienen respuestas a diferentes estímulos. ¿Algo más que quieran añadir de él? De él no necesariamente, pero tal vez como dato adicional, la parte que decías de los comerciales que decía que un doctor recomendaba algo, eso se llama sesgo cognitivo y específicamente se llama sesgo de autoridad, que básicamente es cuando alguien con cierta credibilidad te dice que hagas algo, es más probable que confíes en eso. Y también ya hablamos de eso, de ese, creo que fue nuestro capítulo 6 que se llama sesgos cognitivos, por si les interesa. Miguel, ¿algo más que quieras aportar sobre Watson? No, solamente pues gracias a él se descubrió parte de los principios que se siguen utilizando para entender cómo se desarrollan ciertas fobias y que gracias a ese experimento que hizo con el niño Albert, esta ayudante él hizo el estudio con Peter y se desarrolló ese programa que se llamó de sensibilización sistemática. Si no hubieran hecho ese experimento tan polémico y aparentemente dañino para un niño, quizá nunca hubiéramos tenido ese entendimiento en esa época de ese programa o ese funcionamiento. Ok, entonces tenemos varias cosas. Gracias a él se desarrollaron estas técnicas para quitar las fobias, también para crearlas. En el manifiesto conductista no, hace estas críticas al estructuralismo y al funcionalismo y dice que el objeto de estudio debe ser la conducta porque es la única cosa que podemos ver y medir. Le hace las críticas a esta parte dualista de mente y cuerpo. También compara mucho al humano con el animal y crea esta nueva forma de mercadotecnia. También publica un libro, o bueno, un tipo manual de educación para niños, que es otra de las polémicas que él creó, o que está alrededor de su vida. No sé si la conocen. Él hizo un tipo manual para creer. ¿Recuerdan la frase que les dije de denme una docena de niños y yo los entrenaré para que puedan hacer lo que yo quiera? Sí. Media hora después, sí. Este, bueno, él decía, él sacó un pequeño manual para educar a los niños, que se hizo muy popular y muchas personas lo compraron y, y en él prácticamente decía que recomendaba no jugar con los niños, no darles caricias, no darles casi casi atención, dejarles llorar. Si un niño lloraba, que lo dejaras llorar porque estaba ahí. No podías jugar con él porque lo podías distraer. Podías distraer como ese entrenamiento o ese aprendizaje que era necesario para convertirlo en lo que tú quisieras que fuera. Si tú querías que tu hijo fuera
un profesionista de éxito en el futuro, seguías el manual de este Watson y pues decía que no jugaras, que no lo acariciaras, que lo dejaras llorar, porque lo podías distraer de ese objetivo que sería entrenarlo para su vida futura. Fue tan popular eso que muchos empezaron a hacer que los niños no tuvieran prácticamente atención. Fue una generación en que no tuvo atención y estas mismas reglas que él hizo las aplicó con sus propios hijos. Watson tuvo 4 hijos. Tuvo a James, a William, a Mary y a John. Y aplicó estas cosas que él mismo decía. Y a pesar de que sus hijos sí se desempeñaron y lograron ser profesionistas y lo que él quería, el problema es que John, que era el hijo mayor, tenía dolores de cabeza o siempre decía que le dolía la cabeza. Mary, que era la tercera hija, siempre sufrió de, bueno, no era la segunda hija. Mary sufrió de alcoholismo, tal como su papá, no sé cómo lo mencionaste, Miguel, el papá de Watson era alcohólico. Entonces, al parecer, Mary también tuvo una adicción al alcoholismo. James, que era el tercer hijo, tuvo varios intentos de suicidio. Y William, que era el hijo pequeño, sí se terminó quitando la vida más o menos a los 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las adicciones y el malestar y la salud mental de sus hijos, a pesar de que él los entrenó y que él los tenía como profesionistas, todos tenían un sufrimiento como mental o una salud emocional bastante ambigua, de tal forma que las adicciones siempre estuvieron presentes en sus 4 hijos. Lo que le llevó después del suicidio de William a que reflexionara mucho sobre lo que hizo y arrepentirse de este manual que hizo, porque él mismo lo declaró, dijo que no tenía el conocimiento necesario para manejar a niños. Y se arrepintió y en sus últimos años se empezó a aislar de su vida, se empezó a aislar y los últimos trabajos que él realizó no se animó a publicarlos y los terminó quemando. Entonces, esa es una pequeña historia que nos deja también sobre Watson, sobre cómo es un intento también de controlar y de intentar desarrollar una ciencia a costa también de su familia, pero en el proceso también encontró que había más factores que afectaron a sus hijos y que no les dejaron ser como plenos a pesar de que tenían sus profesiones y que él había logrado como entrenarlos. ¿Sabían esta historia? Vaya dato Sabía que perturbador. sí se habían suicidado algunos de sus hijos y que justo había tenido como este rebote de primero ser la persona que creía que podía educar y transformar a cualquier niño en lo que él quisiera y luego darse cuenta que esta postura era escasa o ineficiente para lo que él verdaderamente pensaba que podía ser. Ujú. Ujú, Y entonces, correcto. esta es la pequeña historia de Watson. Él fallece en 1958 y pues nos deja este legado de las fobias, nos deja las bases del conductismo, donde establece que el estudio de la conducta es lo más importante porque es lo medible, pero también nos deja esta lección de vida en la que vemos que no todo es conducta, porque pues también hay otros factores como las emociones que a pesar de que sí son reacciones y que también son físicas en cierta forma, desde el conductismo, él que es como muy, ¿cómo decirlo? Es que no quiero utilizar la palabra radical, extremista tal vez, que de que solo todo es conducta, pues nos damos cuenta de que no todo es conducta y que ese extremismo de que todo es conducta, pues también tiene esa parte de emociones y que tiene una repercusión emocional que puede provocar a pesar de que haga las cosas físicamente bien, te puedes sentir mal. Claro. Entonces, no, esas son las mayores aportaciones que nos dejó la vida de Watson y sobre todo también pues sus errores. Así es, así es. A mí me parecería que en una primera instancia, uno de los errores más grandes quizá fue en su momento cerrarse directamente a que los procesos privados o internos no es que fueran inexistentes, sino simplemente descartarlos, no tomarlos en cuenta.
porque evidentemente él al intentar salir como de este enfoque y querer hacer algo más objetivo, decir, esto no se estudia, esto no se va a ver y esto se puede como, bueno, podemos prescindir de esto, estudiar a la conducta y entenderla sin abordar esto, creo que pudo haber sido uno de los errores que pudo haber cometido. Ahora sabemos que sí hay eventos privados que pueden ser conducta, pero que no necesariamente son inexistentes o inentendibles. Y si bien se pueden explicar por procesos de aprendizaje, no es que sean tan ambiguos como se cree, pero tampoco que no afecten directamente a la conducta. Exacto. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que nos deja Watson, sus aportaciones y un poco de su vida privada. También esto del marketing le ayudó bastante a ser popular en Estados Unidos y a llevar una vida más o menos bien, buena. También nos dejó esas bases del marketing. Vende emociones, no vendas el producto, vende emociones. Y la respuesta es muy concreta. Tan solo vean las películas, qué es lo que hacen. Te hacen sentir en vez de qué razones, qué es, de qué te está hablando o de qué trata la película. Te hacen sentir más que nada. ¿Algo más que opinar, aportar sobre Watson? Pues solamente decir que una vida muy polémica. Por ahí otro dato curioso, en algún momento, gracias a sus trabajos y aportaciones, se volvió presidente de APA, del American Psychology Association. También fue Ujú. director gracias a sus proyectos y a sus manifiestos en esta parte. Pero pues también engañó a su esposa, también el trabajo con el pequeño Albert pues, le costó mucha credibilidad y mucha crítica, por lo cual fue la principal razón de que dejara todo este gremio académico. Pues estamos cerrando este programa. Damos por terminado este programa. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, recuerden encontrarnos en las diferentes redes sociales. Este episodio y junto con los anteriores los pueden encontrar en Spotify, en iVoox, en Anchor y también ya tenemos nuestra propia página de Instagram. Entonces, cualquier cosa nos pueden poner sugerencias de temas en los comentarios de YouTube, porque también esto va a ser subido en YouTube. Y sugerencias, temas sobre dudas o cualquier otra cosa nos pueden contactar a cualquiera de los tres a través de estas plataformas y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye. Saludos. Hasta luego.